quisiera compartir el tema del Dios de Gedeón. Y en verdad que hemos estado hablando acerca del Dios de Abraham, el Dios de Moisés, el Dios de Josué. Hoy queremos hablar acerca del Dios de Gedeón. Y de esa manera nosotros, para conocer un poco más a Dios, a través de las experiencias y del conocimiento de cada uno de estos hombres de Dios que han tenido esa relación con Dios y que Dios obró en sus vidas. Y vamos entonces, lo que sucedía en esos tiempos, en el tiempo de Gedeón, fue que los jueces estaban dirigiendo el país de Israel y habían situaciones de altibajos porque el pueblo se comprometía con Dios cuando un juez le dirigía hacia el compromiso con Dios. Pero cuando el juez moría, ellos se desbandaban, se apartaban completamente. Esa era la historia. Y entonces llegó un tiempo en que Israel pasaba momentos difíciles y justamente por esa situación de desbandarse, de salir de la voluntad de Dios. Y podemos ver en el libro de los jueces, el capítulo 6, que los hijos de Israel hicieron lo malo delante de los ojos de Dios y Jehová los entregó en mano de Madián. Es decir, que Dios mismo envía situaciones difíciles al pueblo porque se apartaron. Dios no podía premiarles, más bien Él estaba llamándoles la atención de esa manera para que se vuelvan a Él, porque Él es vida, Él es fuente de toda buena bendición, buena dádiva, todo don perfecto. La bendición no viene fuera de Dios, la bendición viene en la sombra del Altísimo, al abrigo del Omnipotente. Y entonces ellos pasaron mal ese tiempo porque estaban entregados a la mano del Madián, los madianitas eran sus enemigos, y entonces ellos les oprimían, y entonces ellos hicieron cuevas para salir de esa situación, para huir, para esconderse. Sucedía, dice, que cuando Israel sembraba, subían los madianitas y amalecitas y los hijos de Oriente y los atacaban. Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra y no dejaban qué comer en Israel. De este modo empobrecía Israel y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Vemos que Dios era conocido en Israel, claro, ya mucho tiempo de experiencias con Dios, hombres de Dios les habían dirigido. Y entonces ahora muchas veces el pueblo se olvidaba de Dios, cuando estaban en necesidad volvían, y esto es lo que sucedió. Y entonces clamaron a Jehová y buscaron a Dios en el momento de la aflicción. Jueces, el capítulo 6, el versículo 7 dice, cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Vemos que a veces el pueblo de Israel es como una foto nuestra. Nosotros a veces cuando estamos bien, hasta luego Dios, no te necesito. Pero cuando estamos mal, ay Señor Dios, te necesito, ayúdame. Entonces, Dios no es como decimos, un bombero para apagar incendios, ni tampoco la quinta rueda del coche para asistir en las emergencias. Sino Dios es Dios. Dios es el Señor de toda la vida, del Señor de todo el tiempo, el dueño de todo nuestro ser. Entonces, el pueblo de Israel le tenía como la quinta rueda del coche y también como el que les asistía en los momentos de emergencia. Entonces, vemos que ellos clamaron a Jehová y en realidad Dios no se deja esperar, porque cuando alguien le busca, el Señor está para ayudarle. Dios envió un profeta y este profeta les dijo, así ha dicho Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto, les libré de la mano de los egipcios y les dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no teman a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan,
Dice, pero no han obedecido. Los israelitas habían visto las maravillas de Dios, habían visto cómo Dios les sacó de Egipto, cómo Dios les llevó a conquistar la tierra de Canaán. Y ahí estaban también en ciertas tierras de donde que habían los enemigos. En este momento estaban los amorreos. Y Dios les dice, no teman a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan. Dice, pero no han obedecido. Entonces quiere decir como que ellos tenían temor de los habitantes, de los dioses de los habitantes de ese lugar que eran los amorreos. Tenían temor de esos dioses. Haciendo una referencia para este tiempo, nosotros de pronto podemos tener temor de muchas cosas que de pronto son muy importantes. Temor de pronto de enfermarme, temor de contagiarme del virus, temor de que me quede sin trabajo, temor de no poder pagar las deudas, temor de no poder pagar la renta, temor de que de pronto que por las deudas de pronto le echen a la cárcel. Tal vez temor de que no pueda sostener la familia. Hay tantas cosas que uno puede tener temor. Y a veces también temor, a veces hay cosas muy graves, temor de que de pronto no pueda, el que toma, decir, no voy a tener como plata para tomar, no voy a tener cómo consigo la droga. Y podríamos decir cosas así en sentido positivo, en sentido negativo, pero hay necesidades que son como nuestros dioses, son importantes, les servimos, estamos viviendo para eso. Y el pueblo de Israel no tuvo temor, mejor dicho, tuvo temor de esos dioses y vivía en esos temores. Y por eso estaban sufriendo, aunque los israelitas habían visto las maravillas de Dios. Y dice que vino un ángel, el ángel de Jehová. Para nosotros entendemos que era la personificación del Señor Jesucristo, una manifestación de Dios aquí en la tierra en el Antiguo Testamento, antes de que Jesús venga en carne. Entonces dice que vino el ángel de Jehová en Jueces 6:11 para adelante, y Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar. Uno podría pensar de que Gedeón estaba haciendo algo, estaba haciendo un trabajo, estaba en actividad, en medio de la gente que tenía muchos temores, en medio de la gente que se escondía en cuevas. Creo que él era un hombre más decidido que otros, más emprendedor que otros. Tal vez los otros estaban llenos de estrés, temor, estaban deprimidos, escondidos, pero él estaba en una actividad, trabajando, haciendo algo para su familia. Dice que estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Vemos que en medio de la situación sí era una actitud de ser un varón esforzado y valiente. Dios le dijo estas palabras, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Dónde están sus maravillas que nuestros padres nos han contado? Diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado. Gedeón conocía a un Dios poderoso. Gedeón conocía al Dios que hizo maravillas para liberarles de Egipto. Pero ahora estaban sufriendo. Y entonces él presenta esta inquietud a Dios mismo. Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Dónde están sus maravillas? Y en realidad la situación no era responsable Dios, sino ellos mismos. Y mirándole Jehová, dice, y mirándole Jehová le dijo, ve
con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Y entonces Gedeón responde, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Y Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo. Vemos que Dios le está diciendo, encargándole algo. Yo he estado reflexionando de que cuando hay alguna persona que observa algo, que tiene aún una crítica negativa para una situación, pero ¿sabe una cosa? Si alguien tiene digamos, esa visión, ese entendimiento, es porque de pronto hasta quiere utilizarle para solucionar ese mismo problema. Así que mejor, si no nos queremos meter en una responsabilidad con Dios, no nos lancemos tampoco a estar criticando, ni haciendo observaciones, ni poniendo de pronto argumentos. Pero si es que nosotros queremos de pronto que Dios nos llame, así como a Gedeón, que él se estaba quejando, he aquí que todo esto nos está pasando, ¿y dónde está Jehová? Y entonces Dios le dice, ve y con esta tu fuerza salvarás a Israel. Ahora, Gedeón pensaba que Dios le estaba diciendo que con su propia fuerza. Por eso él se pone a decir, he aquí que yo soy pobre, ¿con qué voy a salvar a Israel si no tengo nada, si yo soy de una familia pobre y soy el menor de la casa de mis hermanos, de la casa de mi padre? Y entonces, ¿cómo voy a salvar a Israel? Y le dice Dios, Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Ahora vemos que Gedeón está cogiéndole el llamado de Dios, y entonces le dice al Señor, si tú me has hablado, entonces confírmame que tú has hablado conmigo. Y entonces Gedeón preparó un cabrito y panes sin levadura, se lo presentó debajo de aquella encina, dice, y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel desapareció de su vista. Estaba Dios con él, y él estaba recibiendo un llamado para liberar a Israel. Él, vemos que era parte de ese pueblo que estaba humillado por parte de los madianitas por haberse alejado de Dios. Ahora, cuando él entiende que Dios estaba dirigiéndose a él, dándole un llamado para que él haga una obra muy importante ahí en Israel, entonces vemos que Dios ahora le confronta con un reto, el reto de la obediencia. Y Dios le llamó a derribar el altar de Baal y la imagen de acera que tenía su papá. Vemos el versículo 25, Jueces capítulo 6, 25. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová, Dios comenzó a hablarle, ya directamente, después del llamado, ya a dirigirle. Y le dice, toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él, y edifica un altar a Jehová. Ahora tenía que obedecer, y la obediencia era derrumbar ídolos, de destruir esas imágenes que eran imágenes de demonios, eran imágenes que le apartaban al pueblo de Dios, del Dios vivo, del Dios verdadero. Entonces, él tenía que obedecer y lo tremendo era que el mismo papá tenía esos ídolos. Y Dios le dice, toma un toro del hato de tu padre
y derriba el altar de Baal que tu padre tiene y corta también la imagen de acera que está junto a él y edifica altar a Jehová tu Dios. E hizo como Jehová le dijo. O sea, Gedeón obedeció. Pero ¿qué es lo que sucedió? Mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Pero obedeció. Lo interesante es eso, que obedeció. Claro, pero tuvo temor. Aquí vemos que dice, pero temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche, pero obedeció. Por la mañana he aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de acera, y la gente se comenzó a hablar, ¿quién ha hecho esto? Los hombres de la ciudad dijeron a Joás, el papá de Gedeón, saca a tu hijo para que muera, porque él ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera. Y Joás respondió, ¿contenderán ustedes por Baal? ¿Defenderán su causa? Si es un Dios, contienda por sí mismo con el que derribó su altar. Y aquel día Gedeón fue llamado Jerobaal, esto es el que contiende con Baal. Ya pasó un desafío, pasó un momento, un reto de obediencia, pero veamos qué sucede. Eso era todo. No, porque él estaba llamado a algo mucho más grande. Y Dios ya le dijo lo que él tenía que hacer, liberar a Israel de la mano de los madianitas. Pero comenzó que Dios le comenzó guiando a derrumbar ídolos de su propia casa. Los madianitas y los amalecitas y los de Oriente se juntaron. Y este es un desafío mayor. Y vino sobre Gedeón el espíritu de Jehová y se sintió valiente. Veamos esto en el versículo 33, dice así. Los madianitas y amalecitas y los de Oriente se juntaron a una y dice, entonces el espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. Eso es lo que nos da valentía. Eso es lo que nos hace que podamos lanzarnos a hacer cosas más allá de nuestras fuerzas, más allá de pronto de lo que puede esperarse de nosotros. De pronto uno podría ser pionero en algo que nadie hizo. Uno podría ser tan valiente para hacer cosas que nunca lo hubiera hecho. Es por el Espíritu de Dios. Y dice aquí, el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él y dice, envió mensajeros por todo Manasés y ellos también se juntaron, Aser, Zabulón, Neftalí, los cuales salieron a encontrarles. Vemos entonces que cuando vino el Espíritu de Dios y él tocó el cuerno, o sea, hizo también un llamado. La gente se comenzó a juntar a él y salieron de varios lugares, de Manasés, de Aser, de Zabulón, de Neftalí, tribus grandes, entonces comenzaron a juntarse a él. Y veamos cómo es que él puede ser una persona que pueda enfrentar una gran batalla. Dice aquí que Gedeón dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mi mano, estoy en el versículo 36, dice 37, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano. Y aconteció así. Gedeón tenía dudas. Gedeón era un hombre normal, igual que nosotros, que tiene dudas, que tiene que asegurarse para de pronto dar un paso, y más aún si es que es un paso tan grande, tan importante, tan desafiante, más allá de nuestras posibilidades, más allá de lo que nosotros pudiéramos ser o tener como
carácter, en nuestra personalidad. Y entonces él tenía que asegurarse y dice, le pone una prueba a Dios y dice, si has de salvar a Israel por mi mano, yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviera en el vellón solamente, o sea que todo esté seco y solo el velloncito mojado. Y dice, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano. Y aconteció así. Dios le respondió. Y una vez más Gedeón le dice a Dios, Señor, no se encienda tu ira contra mí, si aún hablare otra vez. Te ruego solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. O sea, la primera vez era que el vellón esté mojado y que toda la tierra esté seca. Y Dios le respondió porque cuando exprimió salió una taza de agua del vellón. Y ahora lo contrario, que todo esté mojado, pero que el velloncito esté seco. Y dice que entonces eso es lo que sucedió. Solo el vellón quedó seco y toda la tierra hubo rocío. Ahora entonces ya estaba confirmado que Dios estaba respaldándole, él le había dado el llamado, él estaba guiándole y también vemos que él le confirma que Dios estaba con él, con Gedeón. Ahora, miremos lo siguiente. En Jueces el capítulo 7, dice aquí la palabra, levantándose pues de mañana, Jerobbaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Jarod. Ahora están ya yendo a enfrentar un ejército tan grande. Este ejército de los madianitas, amalecitas y de los del oriente era alrededor de unos 135,000. Y él comienza a aglutinar personas, la gente se junta a él, pero ellos lo que llegan a reunir de personas es 32,000 personas. Y estaban para ir a la batalla, esos 32,000 contra los 135,000. Era prácticamente un suicidio eso, y pues imposible que se pudiera enfrentar. Y dice que levantándose pues de mañana, Jerobbaal, el cual es Gedeón, todo el pueblo acamparon junto a la fuente de Jarod, y Jehová le dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho, para que yo entregue a los madianitas en su mano, no sea que se alabe Israel contra mí, diciendo, mi mano me ha salvado. Ahora, es increíble porque ¿cómo podríamos decir que Dios, conociendo la diferencia del ejército, que Él diga el pueblo es mucho? Y en realidad, a veces nosotros podemos pensar que porque hemos sido muchos se ha logrado algo, porque hemos tenido unos recursos muy buenos, se ha logrado algo. Entonces, aquí Dios le está confrontando, diciéndole que el ejército, el pueblo que estaba, era mucho. Porque si es que de pronto podían ganar la batalla, se iban a alabar diciendo, yo gané, nosotros vencimos. Nosotros pudimos contra ese enemigo tan grande y los derrotamos y nosotros hemos sido los valientes. Y bueno, entonces, y lo que Dios le dice es que el pueblo era mucho. Y le dice, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Entonces Dios le está diciendo para que él pregone y que les diga que cualquiera que tenga temor regrese al campamento, que regrese a la ciudad y no se quede ahí en la batalla. Y entonces se regresaron
Desde los 32,000 se regresaron 22,000 y quedaron 10,000. Estamos en Jueces el capítulo 7, el versículo 3. Y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo. Ay, es mucho el pueblo, 10,000, pero no somos nada para enfrentar este ejército tan grande. Y ahora le dice Dios, es demasiado el pueblo. Y entonces les dice, llévalos a las aguas y allí los probaré. Cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, aquel pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que doblare sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron, llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Algunos fueron y se tiraron al río a lamer el agua, pero otros se inclinaron, extendieron la mano y se llevaron el agua a la boca. Eran 300. Esos 300 Dios eligió. ¿Sabe qué? Esto tiene que ver con serenidad. En medio de la circunstancia, no es que estaban angustiados y que se lanzaron a beber agua. Serenidad, equilibrio, dominio propio. Y estaban tomando el agua así con su mano. Y dice, fue el número de los que lamieron, llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Y Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas. Y entonces quedaron solo 300. ¿Qué iba a hacer frente a 135,000? Era imposible, pero Dios estaba allí y Él quería hacerles ver un milagro, una batalla conquistada, pero por la mano de Dios. Y eso es lo que dice aquí la palabra, que Dios entregó a los madianitas, a los amalecitas y a los hijos del oriente. En el versículo 9, el capítulo 7, aquella noche Jehová dijo, levántate y desciende al campamento. Y si tienes temor de descender, baja tú con Fura, tu criado, al campamento. Hay una situación en que todavía había temor en el corazón de Gedeón. Pero Dios le dice, baja al campamento de los madianitas, se refiere. Y si tienes temor, baja con Fura tu criado y oirás lo que hablan. Y entonces descendió y escuchó ahí en el campamento de los madianitas y amalecitas y de los hijos de Oriente, que estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, alguien que contó un sueño que había tenido. Dice, él estaba escuchando, Gedeón y su criado Fura, veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó. Y su compañero respondió y dijo, esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas y todo el campamento. Y Gedeón está escuchando. Y cuando oyó el relato, su interpretación adoró. Él recibió el testimonio de parte del enemigo mismo. El temor que estaba en él se había pasado al enemigo. ¿Por qué? Porque Dios lo estaba respaldando. Y entonces aquí en la palabra dice que les llamó a la gente inmediatamente. Levántense, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en nuestras manos. Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, era una emboscada, una estrategia. A la medianoche, al cambiar de la guardia, dice que les puso a los 300 hombres en 3 lugares y que les envió, y él también llevó trompetas en sus manos, cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Y les dijo,
He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros lo que yo hago. Yo tocaré la trompeta, y todos los que están conmigo y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento, y diréis, por Jehová y por Gedeón. Y era entonces el principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar a los centinelas y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos, y los 3 escuadrones tocaron las trompetas. Y entonces encendieron las teas, y en la derecha, en la mano derecha tenían las trompetas y en la mano izquierda las teas. Y gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón, y se estuvieron firmes, trompetas y teas. Después de haber roto el cántaro y en 3 lugares diferentes, entonces se estuvieron firmes. Entonces dice, todo el ejército de los madianitas se echó a correr dando gritos y huyendo. Y mientras los 300 tocaban las trompetas, Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero, y entre los madianitas mismos se mataron, y el ejército huyó, y los demás de Israel los encontraron y también les dieron muerte. Gedeón entonces de esta manera venció a los madianitas. Dice Jueces capítulo 8, el versículo 28. Así fue subyugado Madián delante de los hijos de Israel. Hermanos, ese es el Dios que tenemos, el Dios que nos transforma, el Dios que nos quita los temores. Él no nos va a dejar oprimidos, Él no nos va a dejar esclavizados de todos los temores que podemos tener en las circunstancias adversas, financieras, de salud, familiares, aún opresiones, esclavitudes, de pronto de vicios, de pronto de adicciones. Pero tal vez alguien dice, es imposible solucionar mi problema económico, no tengo salida, tengo que huir. Tal vez usted piensa ya que no hay solución, pero en Dios hay victoria, en Dios hay bendición, en Dios hay salida. Él nos quita los temores y nos da serenidad. Él nos hace valientes en medio de los temores. No es que de pronto no haya temor, pero Él nos ayuda para superar el temor y para ir a la batalla y hacer cosas que nunca hiciéramos. Hay que ser valiente, hay que ser sereno, hay que ser firme para estar parado con una trompeta y con una tea y sin moverse de ese lugar, siendo solamente 100 en cada bloque. Y eso es lo que el Señor quiere para nosotros, que nosotros venzamos los temores, que nosotros seamos valientes en Dios y que conquistemos para la gloria de Dios. Él está con nosotros. Así como se presentó a Gedeón, Él también está con nosotros. Vamos a hacer una oración. Amado Señor, gracias porque estás con nosotros y tú peleas nuestras batallas, Señor, y tú mismo, Señor, estás para ayudarnos a vencer los temores. Hay muchas personas que tendrán temor porque piensan que de pronto su emprendimiento va a fracasar. Este tiempo no hay manera de salir adelante. Tal vez tienen temores de la salud porque de pronto piensan que se van a contagiar, y alguien que esté enfermo piensa que se va a morir y que ya no hay solución para su situación. Alguien que está en una situación de esclavitud en los vicios, tal vez está en una situación que no puede resolver sus propios sentimientos ni pensamientos. Y lo que el Señor nos dice es que Él nos quitará el temor. Él nos enseña que nosotros tenemos que ir a la batalla. Hay que ir a la batalla.
Hay que ser valientes. Él quiere pelear nuestras batallas, pero Él nos quiere poner al frente. Él nos quiere dar el reto de ser valientes. Él nos quiere dar el reto de ser determinados, de derrumbar los ídolos, de enfrentar nuestros temores y de aún de pronto pedirle al Señor: Señor, si estás conmigo, dame una señal si estás conmigo. Y que el Señor nos va a mostrar su bendición, pero Él quiere que vayamos. Él es el Dios que quiere hijos valientes. Él es el Dios que quiere soldados, el que quiere enviar a un desafío, pero para que Él respaldarnos y hacernos ver que no fuimos nosotros, sino que fue Él el que venció la batalla. Gracias, Señor. Las situaciones difíciles son para hacernos ver tu gloria. Gracias, Señor. Las situaciones imposibles son para hacernos ver que tú eres poderoso y que puedes respaldar y que puedes dar la victoria al que confía en ti, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Bendice, Señor, a tus hijos, a tu pueblo. También, Señor, si hay alguien que por primera vez está escuchando, yo te ruego, Señor, que hables al corazón. Si usted está escuchando por primera vez, puede hacer esta oración conmigo. Dígale al Señor: Señor, yo te necesito. Yo quiero conocerte a ti. Quiero que me ayudes a ser valiente. Quiero que quites mis temores. Ven a mi corazón. Perdona mis pecados. Perdona mis pecados. Límpiame de toda maldad. Y desde hoy para adelante, tú eres el Rey, el Señor en mi corazón. Gracias, Señor Jesús. Gracias. Amén. Amén.